Lo vi todo en un instante, mi padre, con esa sonrisa torcida que siempre reservaba para sus chistes crueles, levantándose en medio del banquete nupcial y gritando a los invitados: «Mirad a mi hija, la eterna soltera, que ni siquiera sabe disparar un cañón sin que le tiemble la mano». La risa estalló como un trueno en la Catedral de Sevilla, ahogando el tintineo de las copas de champán. Y yo, vestida de blanco inmaculado, sentí que el velo de novia se convertía en una mortaja. Pero no lloré. No entonces. Juré en silencio que ese sería el último banquete donde él reinara, y que su lengua viperina pagaría con sangre y silencio eterno. El sol de Andalucía caía a plomos sobre las losas de la Giralda esa tarde de junio, cuando mi hermana mayor, Isabel, se casaba con el heredero de una familia de banqueros madrileños. Sevilla bullía de vida, el aroma de azahar flotaba en el aire, mezclado con el humo de los cigarros puros que los hombres fumaban en los patios empedrados. Yo había volado desde Cartagena, donde servía en la Armada, para estar allí. No por amor filial, eso se había extinguido años atrás, sino por un sentido retorcido del deber. Mi uniforme de teniente de navío colgaba en el armario del hotel, reemplazado por un vestido que me hacía sentir como una impostora en mi propia piel. «Eres la oveja negra, Clara», me había dicho mi padre esa mañana, mientras se ajustaba el fajín de su traje de chaqué. «Isabel es la joya, tú, solo el estorbo que heredó mi mal genio». La ceremonia había sido un espectáculo de opulencia. Velas parpadeando en candelabros de plata, el órgano retumbando con un Ave María que parecía burlarse de nuestra familia fracturada. Mi madre, muerta hacía una década por un cáncer que mi padre ignoró hasta el final, habría llorado de orgullo. Pero ella no estaba. En su lugar estaba él, el general retirado Antonio Ruiz, héroe de batallas navales olvidadas, condecorado con la Cruz de San Fernando, pero en casa un tirano que medía el valor de sus hijas en alianzas matrimoniales y herencias. Isabel, rubia y dócil, había sido la elegida desde niña. Yo, con mi cabello negro cortado a lo chico y mis ojos que siempre miraban demasiado lejos, era la rebelde que eligió el mar sobre el altar. Durante el brindis, mientras los novios cortaban la tarta de 3 pisos adornada con flores de naranjo, mi padre se puso en pie. El salón principal de la catedral, con sus arcos moriscos y tapices bordados, se silenció. «A la salud de mi Isabel», exclamó, alzando su copa. «Y Clara, mi hija la marinera, que sueña con comandar flotas pero no puede ni conquistar un corazón decente. Si hasta los marineros la llaman la viuda del horizonte». La sala estalló en carcajadas. Vi a tíos y primos conteniendo la risa, a mi cuñado futuro asintiendo con falsa empatía. Isabel me miró con lástima, sus labios pintados de rojo curvándose en una mueca. Yo apreté el tenedor hasta que los nudillos se me blanquearon. El calor de la vergüenza me subió por el cuello como una ola traicionera, pero debajo ardía algo peor, una furia fría, calculada, como la que sientes antes de una tormenta en alta mar. No respondí. Me excusé con una sonrisa tiesa y salí al claustro, donde las palmeras susurraban secretos al viento. Allí, sola con el eco de las risas, saqué mi teléfono y marqué el número que había estado esperando. «General Mendoza», dije cuando contestó, mi voz un susurro de acero. «Es el momento». Al otro lado de la línea, el jefe del Estado Mayor de la Armada soltó una risa grave. «Mañana, Clara. En la ceremonia oficial. Tu padre estará en primera fila. Y tú, almirante, lo verás todo». Regresé al salón fingiendo indiferencia. Pero esa noche, en la suite del Hotel Alfonso XIII, no dormí. Reviví cada humillación, las discusiones en la finca familiar de Córdoba, donde mi padre me gritaba que las mujeres no mandan barcos,
Mandan camas, las cartas que escribía mi madre desde la Academia Naval en San Fernando, rogándole que interviniera. Y su silencio cómplice, el día que Isabel me robó el novio de la universidad. Un cadete guapo que prefería su sumisión a mi fuego. Todo convergía en esa boda. En esa burla pública que no era solo un chiste, sino una sentencia. Yo no valía nada. Pero el mar me había enseñado otra lección: las mareas siempre vuelven, y arrastran lo que tocan. Al amanecer, mientras Sevilla despertaba con el tañido de campanas, me vestí con mi nuevo uniforme, galones dorados reluciendo bajo la luz del Guadalquivir, la gorra calada con precisión militar. El ascenso a almirante no era un sueño, era un arma afilada, forjada en misiones secretas en el estrecho, en negociaciones con piratas en el Golfo de Adén, en noches sin dormir planeando operaciones que salvaban vidas y hundían imperios. Mi padre lo ignoraba todo. Para él, yo seguía siendo la niña que lloraba por un gato ahogado en el pozo de la Hacienda. La ceremonia se celebraba en el cuartel de la Armada en Sevilla, un bastión de piedra e historia donde generaciones de oficiales juraban lealtad a la bandera. Llegué en un coche oficial, el chofer saludándome con un a la orden, señora, que me erizó la piel. El patio central bullía de uniformes, capitanes con medallas tintineantes, reclutas erguidos como estatuas, familias en sus mejores galas. Mi padre estaba allí, en la primera fila, flanqueado por Isabel y su marido, luciendo su viejo uniforme con orgullo postizo. Me vio entrar y frunció el ceño, confundido. ¿Qué haces aquí, Clara? ¿Vienes a felicitar a tu hermana por segunda vez? El general Mendoza subió al podio, su voz resonando como un cañonazo. Hoy honramos a uno de nuestros mejores oficiales, cuya valentía en el Mediterráneo ha asegurado nuestras costas y nuestra honra. Hizo una pausa, y el silencio se espesó. Almirante Clara Ruiz, presente. Mi padre palideció, su copa imaginaria cayendo de su mano invisible. Isabel jadeó. Yo avancé, el tacón de mis botas marcando el ritmo de mi venganza naciente. Primera fila para la almirante, anunció el general, y tomé asiento justo al lado de mi padre, mi mirada clavada en la suya como un arpón. Ese fue el principio. Pero el verdadero vendaval apenas comenzaba a formarse en las profundidades de mi alma. Sentado a mi lado, mi padre olía a colonia rancia y a derrota fresca. Sus ojos, esos ojos grises que una vez me aterrorizaban en las cenas familiares de la finca en Córdoba, ahora parpadeaban como faros en niebla. «¿Almirante? ¿Qué broma es esta, Clara?», murmuró, su voz un hilo tembloroso que intentaba tejer indignación. No le respondí. Dejé que el peso de las medallas en mi pecho hablara por mí, que el aplauso de los oficiales ahogara su confusión. Isabel, desde el otro lado, me lanzaba miradas que mezclaban envidia y traición, como si mi ascenso fuera un robo a su luna de miel. La ceremonia prosiguió con discursos pomposos sobre lealtad y sacrificio, pero mi mente vagaba por los laberintos del rencor. Recordaba la Hacienda Ruiz, ese laberinto de olivos centenarios y patios enlosados donde crecí bajo el yugo de mi padre. Él, el general que comandó fragatas en la Guerra Fría, volvía de sus misiones con trofeos y temperamento. Mi madre, Elena, una maestra de escuela de ojos suaves, intentaba mediar, pero sus palabras se perdían en los gritos. Clara, las niñas no sueñan con guerras, me espetaba él cuando lo pillaba con mi Atlas naval bajo la almohada. Isabel, 2 años mayor, se acurrucaba a su lado, aprendiendo a halagarlo con sonrisas calculadas. Yo huía al establo, donde susurraba planes a los caballos. Un día, yo sería la capitana, y él, solo un recuerdo polvoriento. A los 18, entré en la academia contra su voluntad. Él cortó mi pensión. Me llamó ingrata en cartas que quemé sin leer.
Sobreviví con becas y turnos extras en bares de Cádiz, sirviendo sangría a turistas mientras estudiaba tácticas de Santecetau. Mi primera misión: patrullando el estrecho contra traficantes de inmigrantes. Me endureció, di cuerpos flotando en el agua, sueños ahogados por fronteras invisibles. Allí forjé alianzas con Mendoza, un capitán curtido que vio en mí no una mujer, sino un huracán con brújula. Él me recomendó para ascensos. Me cubrió en operaciones donde una decisión errónea significaba balas en la oscuridad. Pero el pasado no se ahoga tan fácil. 3 años atrás, durante una licencia, volví a la finca por el cumpleaños de mi madre, su último. Como resultó, mi padre, ebrio de Rioja, me confrontó en el comedor. ¿Crees que tus barquitos te hacen alguien? Isabel se casa con dinero, tú, con fantasmas. Esa noche, discutí con Isabel por primera vez en serio. Ella, ya prometida, me acusó de envidia. Siempre has sido la favorita de mamá, la valiente. Pero mira, yo tengo una vida real. Al día siguiente, mi madre colapsó. El cáncer, que ella ocultaba para no molestar, se la llevó en semanas. En el funeral, mi padre me culpó. Si no hubieras venido con tus uniformes, Elena estaría viva. Tu presencia trae muerte. Desde entonces, planeé. No con puñales ni venenos, eso es para aficionados, sino con precisión naval. Ascendí en silencio. Acumulé favores como munición. Mendoza, mi mentor, sabía de mis demonios. Me advirtió: la venganza es un barco sin ancla. Clara. Te arrastra. Le mentí: solo busco justicia. Pero en el fondo, sabía que era más oscuro. Quería ver a mi padre de rodillas, su imperio familiar desmoronándose como un galeón en tormenta. Después de la ceremonia, el almuerzo oficial en el casino de oficiales fue un campo minado. Mi padre se sentó frente a mí, rodeado de viejos camaradas que ahora me saludaban con respeto. Cuéntanos, almirante, dijo uno, un comodoro jubilado. Como una Ruiz termina al mando de la flota del estrecho. Sonreí, sorbiendo mi vino. Con paciencia, señor. Y recordando quién me enseñó a navegar, un general que odiaba ver a sus hijas en el mar. La mesa rió, pero mi padre se atragantó con su bocado. Isabel, fingiendo alegría, cambió de tema. Clara siempre ha sido la aventurera. Yo prefiero la estabilidad. Esa noche, en un bar de Triana con vistas al río, Mendoza me encontró. ¿Satisfecha?, preguntó, encendiendo un cigarro. Negué con la cabeza. Apenas empezado. Le conté mi plan: no solo humillarlo en público, sino desmantelar su legado. La finca Ruiz estaba endeudada de años de apuestas en casinos de Marbella, favores políticos que ahora cobraban intereses. Él había usado su influencia para bloquear mis promociones años atrás, chantajeando a contactos con deudas compartidas. Yo tenía pruebas: correos, extractos bancarios, grabaciones de llamadas que un jeque leal me consiguió en una misión encubierta. Exponlo, le dije a Mendoza. Pero con guantes, nada ilegal. Que la ley lo hunda. Él dudó, su rostro surcado por arrugas de batallas pasadas. Tu padre es un monstruo, pero es tu sangre. ¿Y si te pierdes en esto? Recordé a mi madre, su mano fría en la mía en el hospital de Córdoba. Perdóname, Clara. Él me amaba a su manera. ¿Perdonar? El perdón es para los débiles. La sangre no ata cadenas, respondí. Solo mancha. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví a Cartagena, mi base, donde el Mediterráneo rugía contra los muelles como un amante impaciente. Dirigía briefings diurnos sobre contrabando libio, pero de noche, tejía mi re. Llamé a abogados en Madrid, especialistas en fraudes fiscales, contacté a periodistas de El País,
filtrando pistas anónimas sobre corrupción en contratos navales que mi padre había amañado en su retiro. Isabel me escribió: papá está furioso. Dice que tu ascenso es un montaje. Ven a casa. Aclaremos esto. Reí amargamente. Casa. La casa era el mar, y yo su capitana. Entonces llegó la primera grieta, un correo de un contacto en inteligencia naval. Clara, cuidado. Tu hermana ha estado preguntando por ti. Algo huele mal en Córdoba. Descarté la paranoia de Isabel, era una marioneta, no una serpiente. Pero el instinto, ese sexto sentido que salva barcos en la niebla, me picó la nuca. Ordené vigilancia discreta, un dron sobre la finca, un informante en el pueblo. Lo que descubrí me heló la sangre, no era solo mi padre. Isabel había heredado su astucia, y planeaba contraatacar. El dron sobrevoló la finca al atardecer, capturando sombras alargadas entre los olivos. En la pantalla de mi oficina en Cartagena, vi a Isabel caminando con un hombre que no reconocí. Traje oscuro, maletín en mano, expresión de tiburón. Hablaban en el patio, voces bajas que el micrófono no alcanzó a grabar, pero sus gestos gritaban conspiración. Ella gesticulaba con furia. Él asentía, tomando notas. ¿Qué trampa estaban tejiendo? Mi corazón latió con la precisión de un sonar. Esto no era mera defensa familiar, era un contraataque calculado. Llamé a mi informante, un cabo leal de mi tripulación que creció en los alrededores de Córdoba. Pedro, ¿quién es el tipo con Isabel? Su respuesta tardó. Un silencio cargado de lealtad. Un abogado de Sevilla. Señora. Especialista en difamación. Dicen en el pueblo que tu padre lo contrató para limpiar su nombre después de tu ascenso. Limpiar. O ensuciar el mío. Esa noche. No dormí. El mar Mediterráneo lamía los acantilados bajo mi ventana. Un recordatorio de cuán traicionero puede ser lo familiar. Mi padre siempre había jugado sucio en su juventud. Rumores de un duelo naval donde hundió un barco aliado por envidia al capitán. Oficialmente, accidente. Pero yo sabía la verdad, susurrada por mi madre en noches de confidencias. Tu padre no olvida, Clara. Y no perdona. Al día siguiente, en una reunión con mis oficiales, mi mente divagaba. Discutíamos rutas de patrulla contra yihadistas en el estrecho de Gibraltar. Mapas proyectados en la pared como venas azules de un cuerpo herido. Almirante. ¿Su orden? Preguntó mi segundo. Un teniente andaluz de ojos vivaces. Parpadeé, forzando foco. Refuercen el perímetro sur. No dejen que nada cruce sin permiso. Ironía, aplicaba tácticas navales a mi guerra personal. Después, sola, revisé los archivos. Mi padre había usado su pensión para sobornar inspectores en contratos de mantenimiento de buques, sumas modestas, pero acumuladas. Un cáncer financiero que amenazaba la Armada. Lo expondría en una conferencia de prensa naval en Madrid, disfrazado de reforma ética. Él caería, arrastrando a Isabel si ella estaba implicada. Pero la duda me roía. ¿Era justo salpicar a mi hermana? Isabel y yo habíamos compartido secretos de niñas, noches robando higos del huerto, juramentos bajo las estrellas de Córdoba de ser aliadas contra el mundo. Ella eligió el camino fácil del matrimonio, la sumisión, pero merecía el naufragio. El teléfono vibró, un mensaje de ella. Clara, por favor. Papá está enfermo. Ven. Hablemos como hermanas. Enfermo. ¿De culpa o de pánico? Respondí, en Madrid, la semana que viene. Trae la verdad. El viaje a Córdoba fue un purgatorio en AVE. El tren surcando llanuras doradas donde el sol quemaba la tierra como mi rabia interna. Llegué a la finca al mediodía. El aire cargado de jazmín y mentiras. Mi padre me recibió en el salón principal, reclinado en su sillón de cuero.
una copa de brandy en la mano pese a la hora. Hija, dijo. Su voz un ronroneo falso. Almirante, perdona mi entusiasmo en la boda. Fue un chiste de viejo. No reí. Los chistes matan, padre. Como ignorar un cáncer. Sus ojos se endurecieron. Tu madre era débil. Tú, pareces fuerte. Pero este ascenso, ¿es real? ¿O un favor de Mendoza por favores sucios? La acusación me golpeó como una ola. Favores sucios, él proyectando sus pecados. Isabel entró entonces, pálida, con un vestido floreado que la hacía parecer una niña. Clara, siéntate. Papá no quiso. La interrumpí, ¿y tú, Isabel? Contratando abogados para limpiar, ¿qué escondes? Ella se sonrojó, balbuceando. El abogado era para demandarme por daño emocional. Una tontería para silenciarme. Mi padre rió. Un sonido seco. Eres como yo, Clara. Ambiciosa. Pero el mar te ha vuelto loca. Renuncia a esta farsa. Y te doy tu parte de la finca. La oferta era veneno azucarado. La finca, olivos que mi madre plantó. El pozo donde ahogué mi infancia. Pero aceptar era rendirme. No quiero tu caridad, dije. Quiero justicia. Tus deudas, tus sobornos. Todo saldrá a la luz. Salí dejándolos en su nido de víboras. Pero en el coche, las lágrimas vinieron no de debilidad, sino de duelo por lo que nunca fuimos, una familia. De vuelta en Cartagena, la conferencia se acercaba. Preparé mi discurso, hechos fríos, cifras irrefutables. Mendoza me apoyó, es tu hora, almirante. Pero entonces, el twist que no vi venir, una llamada anónima. Clara Ruiz. Si expones al general, hundes más que su reputación. Hay un secreto en tu sangre. Clic. ¿Qué demonios significaba? Corrí a mis archivos personales. Cartas de mi madre. Una. Fechada antes de su muerte, Clara. No eres como él. Pregunta por tu verdadero padre. El mundo se inclinó. Mi padre. ¿No era mi padre? La revelación me dejó tambaleante en la cubierta de mi buque insignia. El viento salado azotando mi rostro. Toda mi venganza, construida sobre arena. ¿Quién era el verdadero monstruo? Y peor, Isabel lo sabía. La carta de mi madre ardía en mi mano como un cartucho defectuoso. Pregunta por tu verdadero padre. Palabras garabateadas con mano temblorosa, fechadas 6 meses antes de su muerte. Me senté en la timonera del destructor Almirante Fernández. El mar negro de medianoche reflejando estrellas indiferentes. ¿Cuántas mentiras más ocultaba esa familia? Llamé a un contacto en el Archivo Civil de Córdoba, un archivero discreto que debía favores a la Armada por una redada de contrabando. Busca el acta de nacimiento de Clara Ruiz. 1985. Ordené. Su respuesta llegó al alba. Señora, hay anomalías. Tu madre se casó con Antonio Ruiz en 1982. Pero tu concepción coincide con una ausencia de él en misión. Y un testigo menciona a un oficial francés, un capitán aliado. El mundo se contrajo a un punto de ira. Mi padre, el tirano que me moldeó con desprecio, ¿no era más que un impostor? Recordé fragmentos, su rechazo visceral cuando yo elegí la marina, como si mi pasión por el mar le recordara a un rival. Mi madre, siempre defensiva, Antonio te ama a su modo. ¿Amor? ¿O culpa por usurpar una paternidad ajena? Isabel lo sabía. Su compasión fingida en la finca ahora apestaba a complicidad. No confronté. Planeé. La conferencia en Madrid era mi arma, pero ahora cargada con dinamita personal. Volé esa mañana. El jet militar cortando nubes como cuchillas. En el hotel cerca del Prado, me reuní con el periodista de El País. Un hombre flaco llamado Javier con ojos de sabueso. Tengo más que finanzas, le dije.
deslizando un USB. Corrupción. Sí. Pero también un secreto familiar que destroza reputaciones. Él alzó una ceja. Chantaje. Justicia. Corregí. Publica después de mi discurso. Deja que el general se retuerza. La sala de conferencias del Ministerio de Defensa bullía. Uniformes relucientes. Flashes de cámaras. Murmullos de anticipación. Mi padre estaba allí, invitado de honor, sentado con Isabel a su lado. Ella lucía un collar de perlas que fue de mi madre. Un toque cruel. Subí al podio. El micrófono frío contra mis labios. Señoras y señores, hoy hablamos de integridad en la Armada. De oficiales que usan su legado para saquear lo que juraron proteger. Proyecté gráficos, transferencias bancarias, correos con códigos de sobornos. La sala jadeó. Mi padre se irguió, rojo como un tomate maduro. Mentiras, gritó, pero los guardias lo sujetaron. Entonces, el golpe maestro Y para aquellos que miden el honor en sangre falsa. Sepan que el verdadero legado no se hereda, se forja. Miré directo a sus ojos. General Ruiz, su tiempo ha terminado. El aplauso fue ensordecedor, pero en mi pecho, un vacío. ¿Venganza o vacío? Isabel corrió al podio después, lágrimas surcando su maquillaje. Clara, por Dios, para. Él no es. La silencié con una mirada. Dilo, Isabel. Di la verdad. En el caos posterior de entrevistas, arrestos preliminares para mi padre, nos encontramos en un pasillo trasero. Ella sollozó, mamá me lo contó antes de morir. Tú eres hija de un capitán francés, Jacques Laurent, que conoció en una cumbre naval en Toulon. Papá lo supo siempre, pero te crió como suya. Por orgullo. Por control. Las piezas encajaron, su odio al mar. Su burla constante proyectando celos hacia un fantasma. ¿Por qué no me dijiste? Exigí. Porque él me convenció, destruiría a la familia. Pero tú lo has hecho. La culpa me pinchó, aguda como un anzuelo. Había destruido más de lo que salvé, esa noche. En mi habitación de hotel, busqué a Jacques Laurent. Un obituario, muerto en 2010. En un naufragio frente a Marsella. Héroe naval francés, con una hija ilegítima en España. Fotos, ojos idénticos a los míos, cabello oscuro. Lloré entonces, no por mi padre falso, sino por el verdadero, robado por secretos. Pero la venganza no pausaba. Al día siguiente, El País publicó escándalo en la Armada, General Ruiz. Corrupción y paternidad oculta. Mi padre fue detenido en la finca, esposas tintineando como medallas rotas. Isabel me llamó histérica, lo has matado. Clara, su corazón. Un infarto, dijeron los médicos. Lo visitó en la UCI de Córdoba. Tubos y monitores pitando como sirenas de socorro. Perdóname, murmuró cuando entré. Sus ojos, por primera vez, suplicantes. Te quise como mía. Jack era un error de tu madre. Mentira. Lo vi en su mueca, resentimiento puro. Lo perdoné, no. Muere con tu verdad, Antonio, dije. Salí. El pasillo blanco estirándose infinito. Afuera, Córdoba ardía bajo el sol, pero yo me sentía fría. Un iceberg a la deriva. Sin embargo, Isabel no se rindió. Una semana después, un paquete llegó a mi base, fotos de mi madre con Jack, cartas de amor en francés. Y una nota, si publicas más, revelo tus favores con Mendoza. No eres santa, hermana. El contraataque. Mi mentor. ¿Implicado? El pánico me invadió. ¿Hasta dónde llegaba esta telaraña? El paquete de Isabel yacía sobre mi escritorio como una mina sin detonar. Fotos desvaídas, mi madre, joven y radiante en un muelle de Toulon, riendo con un hombre alto, de mandíbula cuadrada al Jack,
Mi fantasma padre. Las cartas, traducidas por un oficial bilingüe, destilaban pasión prohibida, Elena. El mar nos unió, que nos separe si debe. Pero la nota era el veneno, celo de Mendoza. Tus ascensos no fueron solo mérito. Una noche en Adén. ¿Recuerdas? Él no es mentor, es amante. Publica. Y todos lo sabrán. ¿Verdad o trampa? Mendoza y yo habíamos compartido misiones intensas, noches en cabinas estrechas. Decisiones que rozaban lo íntimo. Pero una faire. Mi memoria escarbó una borrachera en Yibuti después de una redada. Su mano en mi hombro. Un beso fugaz que atribuí al alivio. Más, el pánico se mezcló con furia. Isabel jugaba sucio. Heredera perfecta de Antonio. Llamé a Mendoza de inmediato. Reúnete conmigo en Gibraltar. Ahora. Su voz, calmada, clara. Respira. Es chantaje. Vamos a desarmarlo. El estrecho de Gibraltar rugía esa tarde. Vientos del levante azotando el peñón como látigos. Nos encontramos en un café discreto cerca del puerto, donde yates de ricos competían con patrulleras grises. Él llegó con su uniforme impecable, pero ojeras profundas. No hay afaire, almirante. Esa noche, te besé, sí. Tú me rechazaste. Isabel miente para proteger a su padre. Mostró correos, ella contactándolo semanas atrás, amenazando con rumores para equilibrar la balanza. Mendoza, noble como siempre, había ignorado. Pero hay verdad en la sangre, Clara. Jack Lorent era mi amigo. Tu madre me lo confió antes de morir. Por eso te apoyé, por él. La revelación me dejó sin aliento. Mendoza, ¿puente a mi padre verdadero? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar. ¿Por qué no dijiste? Porque la venganza te consumía. Quería que ganaras por ti. Lo abracé allí, en público, ignorando miradas. Pero el clímax se cernía, mi padre, en custodia. Enfrentaba juicio en Sevilla. Isabel orquestaba testigos falsos, familiares sobornados, sirvientes intimidados. Tenía que actuar. Volé a Sevilla esa noche. Una tormenta atlántica descargando rayos sobre la sierra. La audiencia preliminar era en el Palacio de Justicia. Un edificio barroco donde ecos de juicios pasados susurraban corrupción. Entré flanqueada por mis oficiales, uniforme reluciente como armadura. La sala estaba abarrotada, periodistas, parientes lejanos. Isabel en primera fila con ojos rojos pero resueltos. Mi padre, esposado, parecía un espectro, piel cenicienta. El infarto dejando su rostro torcido. El juez, un sevillano de voz grave, abrió la sesión. General Ruiz, se le acusa de fraude fiscal y abuso de influencia. Mi testimonio fue un torpedo, detalles de sobornos, pruebas digitales irrefutables. El balbuceo defensas, mi hija miente, ambiciosa, resentida por no ser mía. La sala murmuró. Isabel saltó, Clara, basta, él te crió. Jack era un don nadie, un francés que abandonó a mamá. Mentira pura. Proyecté las cartas, las fotos. No abandonado. Asesinado por envidias como las tuyas, Antonio. El caos estalló. Mi padre gritó, colapsando en convulsiones de otro ataque. Isabel corrió a él, chillando, mira lo que has hecho. Monstruo. Guardias evacuaron. Pero en el tumulto, ella me acorraló en un pasillo. ¿Sabes lo de Adén? Mendoza te cubrió una negligencia, perdiste un contacto en una redada. ¿Recuerdas? Él falsificó informes por ti. Mi estómago se revolvió. ¿Verdad? En Adén. Un informante murió por mi error de cálculo, subestimé una emboscada. Mendoza lo encubrió. Sí. ¿Lealtad o crimen? El twist golpeó entonces. Mi teléfono vibró con un video anónimo. Isabel. En la finca.
confesando a un micrófono ocultado, papá mató la carrera de Jack. Una filtración falsa. Un accidente en el naufragio. Para tener a Elena solo para él. Mi mundo se fracturó. No solo impostor, asesino. Corrí de vuelta a la sala. Pero era tarde. Mi padre, estabilizado, susurró a Isabel mientras la llevaban. Destrúyela. Ella, con ojos de hielo, me miró. Guerra total. Hermana. Esa noche, en un hotel junto al Guadalquivir, planeé el contraataque final. No más sutilezas. Usaría la Armada para investigar el pasado de Antonio, archivos desclasificados de alianzas franco-españolas. Mendoza coordinaría desde Madrid. Pero el costo, mi alma, ya astillada. Soñé con Jack. Su voz en francés, vive, hija. No mueras vengando. Al amanecer, la tormenta cesó. El juicio continuaba, pero yo sabía, el clímax no era la corte. Era el enfrentamiento con Isabel, la verdadera heredera del veneno. La investigación sobre Jake Laurent se desplegó como una flota en formación de batalla. Desde Cartagena, dirigí operaciones encubiertas, jeques navales accediendo a archivos OTAN en Bruselas, contactos en la marine francesa desenterrando reportes de 1985. El naufragio del Le Fantôme. Un destructor aliado en maniobras frente a Marsella, oficialmente. Colisión accident. Pero las transcripciones revelaban sabotaje, una filtración de coordenadas falsificada desde Madrid, firmada por un joven teniente Antonio Ruiz. Celos por Elena, que coqueteaba con el capitán francés durante una cumbre. Lo hundí para hundirlo a él, confesó Antonio en un interrogatorio grabado que obtuve vía Mendoza. Mi padre falso, no solo ladrón de paternidad, sino parricida de mi linaje. Confronté a Isabel en la finca, 2 días antes del juicio final. Llegué al anochecer, el cielo de Córdoba teñido de púrpura como sangre diluida. La puerta principal crujió abierta. Ella esperaba en el patio. Un rifle de caza, herencia de mi padre, apoyado en la pared. ¿Vienes a rematar?, preguntó. Voz quebrada pero afilada. Nos sentamos en el banco de piedra donde mi madre leía cuentos. El pozo negro a nuestros pies como un ojo acusador. Sé lo del sabotaje, dije, deslizando la transcripción. Sus ojos se agrandaron. Luego se endurecieron. Papá me lo contó todo. Jack era un espía, Clara. Filtraba secretos a los franceses. Antonio lo detuvo por lealtad a España. ¿Mentira? Las pruebas decían no, Jack. Un oficial leal, víctima de envidia personal. Pero Isabel creía su versión, tejida por años de adoctrinamiento. Tú lo destruiste, sollozó. Papá en prisión, la finca embargada, nuestro nombre en el barro. ¿Por qué? ¿Un francés muerto? Mi rabia se quebró en compasión fugaz. Por mamá. ¿Por mí? Por la verdad que nos robaron. Ella levantó el rifle, temblando. Vete. O juro que... No terminó. Bajó el arma, derrotada. Eres como él, Clara. Destructiva. El juicio en Sevilla fue un huracán emocional. La corte abarrotada, diplomáticos franceses como testigos, periodistas internacionales relamiéndose. Mi testimonio final, Antonio Ruiz no solo corrompió finanzas, corrompió familias. Mató un linaje por orgullo. Él, desde el banquillo, me miró con odio puro. Bastarda, escupió. Tu madre se revolcó con un traidor. El juez lo amordazó. Isabel testificó en su defensa, era protector, no monstruo. Pero sus ojos traicionaban duda, la transcripción la había herido. El veredicto, culpable en todos los cargos. 20 años. Más extradición posible a Francia por el sabotaje. Cuando lo llevaron, gritó Clara, esto no acaba, la sangre llama. Pero acababa. Isabel me esperó afuera, demacrada.
Perdí todo. Tú ganas. No gané. Abracé su forma frágil. Comparte la finca. Honra a mamá. Ella asintió. Un germen de reconciliación. Meses después. En Cartagena. Promovida a jefa de flota mediterránea. Miré el horizonte. Hice un memorial a Jack, una placa en el muelle. Con su foto. Mendoza. Ahora almirante mayor. Brindó conmigo, la venganza te liberó. No te encadenó. ¿Libre? Las cicatrices quedaban, insomnio, desconfianza, el eco de risas en una boda lejana. Pero el mar perdona. O eso me dije. Mientras el sol se hundía, dorado y clemente. La marea subía, lavando cenizas. Y yo navegaba, capitana de mi propio destino.